Bienvenidos a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos invitan a mirar hacia adentro. La leyenda que compartiremos hoy es un viaje, no solo a través de bosques y desiertos, sino a través del alma. Si esta historia resuena en tu corazón, considera que compartirla es una forma de encender una luz para alguien más. Te invitamos a acompañarnos en este relato hasta el final y, si lo deseas, a suscribirte para que estas historias sigan encontrando su camino hacia ti. Que la paz te acompañe mientras escuchas. En la profundidad de un bosque milenario, donde los árboles susurran secretos ancestrales a quienes saben escuchar, vivía un lobo gris llamado Luzbel. Su nombre, que evoca al portador de la luz, parecía una promesa de un destino que él aún no comprendía. Desde cachorro, Luzbel había sido un miembro valioso y respetado de una manada fuerte. Era conocido por su inteligencia aguda y una lealtad inquebrantable hacia los suyos. Sin embargo, a pesar de su fuerza y sus habilidades, una corriente subterránea de inquietud recorría su espíritu. Una voz suave, casi un susurro en el viento, lo llamaba desde más allá de los confines del bosque, más allá de todo lo conocido. Esta voz lo había acompañado durante toda su vida, pero Luzbel, por temor o por comodidad, siempre la había ignorado. Prefería la seguridad predecible de su manada, donde las reglas eran claras y las expectativas fijas. Pero con el paso del tiempo, esa voz se volvió más insistente, como un viento persistente que murmura secretos sobre una libertad y una grandeza que él anhelaba sin saberlo. Una noche, mientras la luna llena bañaba el bosque con una luz de plata líquida, Luzbel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se aventuraría solo. Sabía que abandonar el territorio de la manada era un acto de inmenso riesgo, pero una fuerza interior, una certeza ineludible, lo empujaba a seguir adelante. Sentía que estaba destinado a algo más grande, algo que jamás descubriría si permanecía en la segura jaula de su hogar. El camino se presentó difícil, plagado de sombras danzantes y peligros desconocidos. Pero con cada paso que daba en la tierra húmeda, Luzbel sentía como esa inquietud interior se transformaba en una férrea determinación. Comprendió que este era el inicio de un viaje que lo redefiniría, un peregrinaje hacia el corazón de sí mismo, donde enfrentaría sus miedos más profundos para descubrir la verdadera fuerza que yacía dormida en su interior. El viento, que antes era solo un susurro, ahora era su compañero constante, guiándolo por senderos que nunca había recorrido, hacia tierras cuya existencia ni siquiera había imaginado. Aunque la soledad era su única compañía física, no sentía miedo. Sabía, con una convicción que nacía en lo más profundo de su ser, que este viaje era esencial para descubrir quién era realmente. Y así, Luzbel continuó, dejando atrás todo lo que conocía, confiando ciegamente en que el viento lo llevaría a su destino. No sabía qué le esperaba, pero estaba dispuesto a enfrentarlo todo, porque había comprendido la primera gran verdad de su viaje. Solo al abandonar la zona de confort podría encontrar la libertad y la grandeza que tanto anhelaba su alma. Luzbel avanzó hasta llegar a un lugar donde los árboles se alzaban como gigantes, sus copas tan densas que la luz de la luna apenas lograba perforar el dosel. El aire se volvió frío y pesado, y un silencio inquietante lo envolvió por completo. Aquel lugar era conocido por la manada como el Valle de las Sombras, un territorio prohibido que ninguna criatura osaba cruzar, pues las leyendas hablaban de lobos perdidos y bestias que acechaban en la oscuridad perpetua. Pero Luzbel, movido por esa fuerza interna que ahora era su brújula, no dudó. Sabía que cruzar el Valle de las Sombras era una prueba crucial en su camino. A cada paso, sentía como si la oscuridad misma, una entidad viviente, intentara detenerlo, inundando su mente con dudas y temores. Los recuerdos de su vida segura en la manada volvían como fantasmas, susurrándole que regresara, que no había necesidad de enfrentarse a lo desconocido. El viento, su guía,
pareció desvanecerse, dejándolo solo con sus pensamientos tumultuosos. Las sombras se retorcían a su alrededor, y por primera vez desde que partió, el miedo se apoderó de él. Se detuvo, vacilando. Fue en ese instante de duda que una figura emergió de la penumbra. Era un lobo anciano, de pelaje oscuro como la noche y ojos penetrantes que brillaban con una sabiduría antigua. «Soy Sombra, el guardián de este valle», dijo con una voz profunda que resonó en el silencio. «Todo aquel que busca cruzar debe enfrentarse a sí mismo. La oscuridad que te rodea no es más que el reflejo de tus propias dudas y temores. Si anhelas descubrir tu verdadero potencial, debes mirarlos a los ojos y no retroceder». Las palabras de Sombra intensificaron sus miedos. Las sombras cobraron forma, convirtiéndose en versiones distorsionadas de sí mismo, un Luzbel lleno de ira, otro paralizado por la duda, un tercero ahogado en desesperación. Pero en lugar de huir, Luzbel recordó su propósito. Con un rugido que desgarró el silencio del valle, se lanzó hacia ellas, enfrentando cada manifestación con un coraje recién descubierto. A medida que luchaba, comprendió que aquellas sombras no eran tan poderosas como parecían. Eran creaciones de su propia mente. Al enfrentarlas, al aceptarlas como parte de él en lugar de huir, se debilitaban, se desvanecían como el humo. Cuando la última sombra desapareció, el valle de las sombras comenzó a iluminarse. La oscuridad se disipó, revelando un camino claro que se extendía más allá. Sombra lo observó con respeto. «Has superado la prueba, Luzbel. Al enfrentar tus miedos, has dado un paso crucial hacia tu liberación. Recuerda siempre, la grandeza no reside en la ausencia de miedo, sino en la valentía para enfrentarlo». Agotado pero lleno de una nueva y poderosa determinación, Luzbel agradeció a Sombra y continuó su camino, sabiendo que había superado una de las pruebas más difíciles de su vida. Tras dejar atrás el valle, Luzbel se encontró en una vasta extensión de tierra árida y desolada, el desierto del silencio. Aquí, el viento no soplaba. La vida parecía haberse extinguido. Solo había un horizonte interminable de arena y roca bajo un sol implacable. El peso del silencio absoluto cayó sobre él. Esperaba que el viento volviera a guiarlo, pero aquí no había ni el más mínimo susurro. Estaba completamente solo con sus pensamientos. El calor era sofocante, pero Luzbel siguió adelante, aferrándose a las palabras de Sombra. En este desierto, la batalla no era contra sombras externas, sino contra el vacío interior. La soledad y el silencio comenzaron a erosionar su determinación, haciéndole cuestionar su propósito. Una noche, bajo un manto de estrellas increíblemente brillantes, se tumbó en la arena, sintiéndose diminuto e insignificante. Fue entonces cuando escuchó algo nuevo, un murmullo leve, casi imperceptible pero constante. Cerró los ojos, concentrándose. Poco a poco, el murmullo se hizo más claro, y Luzbel se dio cuenta de que no era un sonido externo. Era el latido de su propio corazón. En ese silencio absoluto, finalmente podía escucharse a sí mismo. Comprendió que su verdadera fuerza no provenía del mundo exterior, sino de su interior. El desierto del silencio no era un castigo, sino una oportunidad para conectar con su esencia más pura. Le enseñó que la grandeza que buscaba no dependía de la aprobación de otros, sino de su propia convicción. Con esta revelación, se levantó. El desierto seguía siendo vasto, pero ahora sabía que tenía la fuerza para cruzarlo. El silencio ya no era su enemigo, sino su aliado, un recordatorio constante de que la verdadera liberación viene de adentro. Mientras caminaba, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Tras cruzar el desierto, Luzbel llegó al pie de una majestuosa montaña de picos nevados, la montaña de los recuerdos. La leyenda decía que era una prueba final, donde cada viajero era confrontado con su pasado.
Con cada paso en el ascenso, el aire se volvía más frío, pero el verdadero desafío no era el clima, sino los recuerdos que emergían en su mente. Vio sus días de cachorro, sus fracasos, las heridas recibidas, los rostros de aquellos que había amado y perdido. Cada recuerdo era tan vívido que sentía el peso de la nostalgia y el arrepentimiento amenazando con detenerlo. Pero Luzbel comprendió que la montaña no estaba allí para castigarlo, sino para enseñarle. Su pasado era parte de él, pero no tenía por qué definir su futuro. El verdadero poder residía en aceptar su historia, aprender de ella y seguir adelante. Comenzó a transformar esos recuerdos. En lugar de cargas, los vio como lecciones. La pérdida le enseñó sobre la perseverancia, los fracasos, sobre la necesidad de volver a intentarlo. Con cada recuerdo que enfrentaba, se sentía más ligero, más libre. Finalmente, llegó a la cima. Desde allí, vio todo el camino recorrido, el valle, el desierto, la montaña. Y más allá, en el horizonte, se extendía un vasto paisaje lleno de promesas. Había enfrentado sus miedos, encontrado su fuerza interior y ahora, al aceptar su pasado, estaba listo para abrazar su futuro. La verdadera libertad, aprendió, es avanzar con el corazón en paz, reconciliado con todo lo que uno ha sido y todo lo que puede llegar a ser. Tras descender de la montaña, Luzbel llegó a un valle sereno donde fluía un río de aguas cristalinas, el río del renacimiento. Se decía que sus aguas transformaban a quienes las cruzaban. Sin dudarlo, se adentró. El agua, inicialmente fría, se tornó cálida, acogedora. Sintió que lo purificaba, liberándolo de las últimas cargas invisibles. Mientras avanzaba, tuvo visiones. Vio versiones de sí mismo, no como era, sino como podía llegar a ser, un Luzbel más sabio, más fuerte, completamente libre. El río le mostraba su potencial si se liberaba de todas las cadenas autoimpuestas. El renacimiento no era un borrón y cuenta nueva, sino una integración de todo lo aprendido. Cuando emergió en la otra orilla, se sintió renovado. Su pelaje gris oscuro ahora brillaba con una nueva luz, un reflejo de su paz interior. Su corazón latía con una convicción inquebrantable. Ya no era el mismo lobo. Ahora era un ser completo, en sintonía con su verdadero propósito. Continuó su camino hasta llegar a un bosque donde las cortezas de los árboles reflejaban imágenes como espejos, el bosque de los espejos. Estos no eran reflejos comunes, mostraban verdades ocultas y deseos reprimidos. Al principio, vio momentos de su vida pasada. Luego, los espejos mostraron ambiciones que había enterrado, se vio como el líder de una manada y también como un explorador solitario, libre de toda atadura. Los espejos también le mostraron sus miedos residuales, el fracaso, el rechazo, la soledad. Pero Luzbel ya no huía. Sabía que los reflejos eran proyecciones de su mente, una prueba final de autoaceptación. Se acercó a un árbol enorme cuyo espejo mostraba una imagen que lo dejó sin aliento, una versión de sí mismo completamente en paz, radiante con una luz interior. Comprendió que ese era el ser que estaba destinado a ser, la culminación de su viaje. En ese momento, hizo un compromiso consigo mismo, aceptaría cada parte de su ser, la luz y la sombra, y usaría ese conocimiento para guiar su camino. La verdadera grandeza no reside en ser perfecto, sino en ser auténtico. Salió del bosque sintiéndose ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Su camino lo llevó al borde de un vasto abismo tan profundo que su fondo se perdía en la oscuridad, el abismo del valor. Se decía que solo aquellos con el coraje de dar un salto de fe podían cruzarlo. Este era el último gran desafío, la prueba definitiva de su confianza. No había garantías, solo la promesa incierta del otro lado.
Recordó cada lección de su viaje, el coraje del valle, la fuerza del desierto, la aceptación de la montaña, la renovación del río y la autenticidad del bosque. Cada recuerdo fortaleció su convicción. Este salto no era un acto físico, sino una declaración de todo lo que había aprendido. Era un acto de fe en sí mismo y en la vida. Con un último suspiro, Luzbel se lanzó al vacío. Por un instante eterno, sintió la caída libre, el vértigo de lo desconocido. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una corriente de aire comenzó a elevarlo. El mismo viento que lo había guiado al principio ahora lo sostenía, llevándolo suavemente hacia el otro lado. El salto no era sobre caer, sino sobre confiar en que una fuerza mayor lo sostendría. Aterrizó en una tierra llena de luz y posibilidades. Al mirar hacia atrás, el abismo había desaparecido. Solo veía el camino que lo había transformado. Comprendió que el abismo del valor no era una distancia física, sino el salto de fe más importante, confiar en uno mismo. Al otro lado, encontró un lugar de una belleza indescriptible, el Jardín de la Esperanza. Un paraíso de colores vibrantes y armonía. Allí conoció a Esperanza, una sabia loba blanca, la guardiana del lugar. «Has recorrido un largo camino», le dijo ella. «Aquí encontrarás la inspiración para dar los últimos pasos hacia tu verdadera grandeza». Juntos, caminaron por el jardín, y Esperanza le enseñó que la verdadera grandeza se cultiva desde adentro, encontrando un equilibrio interno y nutriendo los propios sueños. Bajo un antiguo árbol de la sabiduría, Luzbel meditó, integrando todas sus experiencias. Sintió una profunda gratitud por su viaje y una renovada determinación. Finalmente, su camino lo llevó a la entrada de una caverna oscura, la caverna del destino. Sabía que aquí se enfrentaría a la decisión final sobre quién quería ser. En lo más profundo, encontró un cristal que irradiaba una luz dorada, el corazón del destino. El cristal le mostró visiones de todos los futuros posibles, como líder, como explorador, como un ser en paz. Pero Luzbel comprendió que el cristal no estaba allí para darle una respuesta. Estaba allí para mostrarle que el poder de elegir estaba en sus propias patas. El destino no es algo que se descubre, sino algo que se crea con cada decisión. Con una calma profunda, dejó que las visiones se desvanecieran. La respuesta estaba dentro de él. Salió de la caverna justo cuando un amanecer radiante iluminaba el horizonte. El nuevo día no solo marcaba el final de su travesía, sino el comienzo de una nueva vida, una que él mismo había forjado. Desde la cima de una colina, Luzbel observó el camino recorrido. Todas las enseñanzas convergieron en una sola verdad: la libertad no es un destino, sino un estado del ser. Es la capacidad de ser fiel a uno mismo, de enfrentar los miedos con coraje y de vivir con el corazón en paz. Había encontrado su lugar en el mundo, no como un seguidor, sino como un creador de su propio camino. El viento soplaba suavemente, una melodía constante recordándole que su propio espíritu sería siempre su guía. Y así, Luzbel, el portador de la luz, se adentró en su nueva vida, no con un plan fijo, sino con un propósito claro: vivir en plena libertad, creando su propio destino, un paso a la vez. La historia de Luzbel es un espejo de nuestra propia jornada. Todos tenemos dentro un potencial inmenso, esperando ser descubierto. Para encontrarlo, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos, a salir de nuestra zona de confort y a aceptar nuestro pasado. Que este relato te inspire a escuchar esa voz suave en tu interior, a dar el primer paso en tu propio viaje de autodescubrimiento. Que encuentres la valentía para cruzar tus valles de sombras y la fortaleza para atravesar tus desiertos de silencio. Y que al final de tu camino, encuentres la paz, la grandeza y la libertad que residen, desde siempre, dentro de ti. Que la claridad y la fuerza te acompañen en cada paso de tu camino.